¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Hermanos, con alegría celebramos este encuentro con Jesús, Eucaristía, hoy 21 de agosto en la memoria de San Pío X, Papa. Ofrecemos el santo sacrificio por Caroline Valentina Sánchez. Reunámonos como peregrinos de esperanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, que la gracia, la paz y el amor de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede benigno que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Jueces. En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefte, que recorrió la región de Galaad y de Manasés. Pasó por Mizpa de Galaad y de ahí marchó contra los amonitas. Jefte le hizo una promesa al Señor diciendo: si me entregas a los amonitas, al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme cuando vuelva victorioso de la guerra contra los amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Jefte marchó contra los amonitas y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, donde hay 20 ciudades, hasta Abel-Keramín, y les tomó sus 20 ciudades. La derrota de los amonitas fue grandísima y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefte volvió a su casa en Mizpa, lo salió a recibir su hija bailando al son de las panderetas. Jefte no tenía más hijos que ella. Al verla, Jefte se rasgó las vestiduras y gritó: ¡ay, hija mía, qué desdichado soy!
¿Por qué tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Le hice una promesa al Señor y no puedo retractarme. Ella le dijo: Padre mío, si le has hecho una promesa al Señor, haz conmigo lo que le prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos. Después le dijo a su padre: concédeme tan solo este favor. Déjame andar por los montes durante 2 meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos. Él le respondió: vete, y le concedió lo que le había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de los 2 meses, volvió a la casa de su padre y él cumplió con ella la promesa que había hecho. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, en tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia a la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego le dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación,
porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos con dos relatos de la Sagrada Escritura complejos. El primer relato es esta promesa que hace este hombre, Jefté, frente a la posibilidad de ganar la guerra con los amonitas, y le hace una promesa muy aceleradamente a Dios. A mí me parece que la materia de reflexión en torno a este texto es ser muy cuidadosos cuando hacemos nuestras promesas al Señor. Saber si realmente estas promesas surgen de un corazón sincero o de emociones que se despiertan y que apresuradamente hacemos las promesas. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado o quizás hemos dicho, yo le prometí al Señor algo y no lo cumplí? Yo pienso que el primer elemento de reflexión es esto: ser muy conscientes que cuando vamos a prometerle algo al Señor, no puede ser movidos por las emociones, sino realmente movidos por un amor a Él y movidos por una convicción muy clara. Que este relato nos ayude, en primer lugar, a eso. A veces podemos ser imprudentes y dentro de esa imprudencia pues encontramos a Jefté. Realmente es un texto polémico porque aparece allí como el ofrecimiento de la vida humana. Es la hija. Señor, si ganamos, yo te ofreceré en holocausto al primero que salga de mi casa. Y salió la única hija. Y dice, ay hija, tú eres la desgracia mía. Y finalmente el texto dice que la hija volvió a la casa de su padre, la cual fue 2 meses a llorar al monte, y el padre cumplió con ella la promesa que había hecho. Este texto es muy difícil de comprender, porque es quizás uno de los únicos textos que tiene una historia como esta en la Sagrada Escritura. Y posiblemente aparece allí para resaltar precisamente que en una conciencia donde falta formación, porque aquí podemos darnos cuenta que la conciencia hay que formarla, y en un ambiente de espiritualidad también pueden aparecer errores. Y realmente este texto debe enseñarnos esto: a que las promesas a Dios se cumplen, pero hay que saberlas cumplir y saber identificar realmente cuál es la voluntad de Dios en ellas también. Lo segundo, el texto del Evangelio también es un poco severo con la parábola del banquete, porque dice que el rey se llenó de cólera y mandó a todas sus tropas que dieran muertes a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Y luego mandó a llamar a malos y buenos al banquete. Es un texto para significar, porque está dirigido a los sumos sacerdotes y a los ancianos, que el banquete ha sido preparado para el pueblo de Israel en primer lugar. Y al no acoger la invitación, pues la invitación se abre, que es la promesa y es la invitación de entrar al banquete, de entrar en la promesa de Cristo para todos. Y aquí aparece un tema bien interesante: buenos y malos. Pero
el hecho de que esté abierto para buenos y malos no quiere decir que puedo comportarme o asumir una actitud como yo quiera. Por eso se habla de un traje, la disposición mínima para poder entrar a ese banquete. Y si esa disposición mínima no está, pues por más abierta que esté la invitación para todo mundo, no puede estar en el banquete. Este texto nos debe de llevar a reconocer que la promesa de Dios de la salvación es para todos. Y nos corresponde a los seres humanos tener esta disposición mínima de responder. Sabemos que vamos en un proceso permanente de conversión, que no somos del todo buenos, perfectos y santos, pero que el Señor encuentre una disponibilidad permanente en nosotros de revestirnos de un traje de arrepentimiento, de conversión, de superación, de crecimiento. Son las disposiciones mínimas. Que la Santísima Virgen María nos ayude a todos nosotros a seguir formando nuestra conciencia desde los valores y los principios del Evangelio, a tratar de cumplir la voluntad del Padre como lo dice el Salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, desde la convicción, no movidos por las emociones. Y que la Santísima Virgen María nos ayude a revestirnos siempre de ese traje de la disponibilidad como ella lo tuvo para responderle al Señor. Amén. Sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Mis hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, por tu bondad los dones que te presentamos, para que, dóciles a las enseñanzas de San Pío, Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la memoria de San Pío, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Santo Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Pío X, Papa, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos,
y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles hermanos a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Amores y peces
Oremos. Al celebrar la memoria del Papa San Pío X, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de este banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Bajo la bendición de Dios y la presencia de la Santísima Virgen, podemos ir en paz. Feliz y santo día para todos.